En su totalidad, el modelo de las criptomonedas se basa en el incumplimiento de las leyes de valores bursátiles de Estados Unidos. De ahí que le estemos pidiendo a los exchanges que cumplan, dijo recientemente Gary Gensler, presidente de la SEC, en una entrevista. Pero así como la Securities and Exchange Commission pide que los exchanges cripto cumplan con las leyes bursátiles, los exchanges cripto le piden a la SEC que por lo menos sea más clara con sus reglas. Pareciera entonces que Gary Gensler y la SEC lo único que quieren es dejar a la industria cripto, o por lo menos a los exchanges como Binance y Coinbase, en un limbo regulatorio tal que les impida operar y sobre todo crecer. Es aquí entonces donde surgen varias dudas. ¿Cuál es entonces realmente la agenda de la SEC? ¿Cuál es verdaderamente el motor e incentivo de Gary Gensler? ¿Le corresponde a la SEC ser clara y definir las reglas que implementa? ¿O será que la verdad es mucho más compleja y que las agencias regulatorias de Estados Unidos no son el enemigo número uno de las criptomonedas? Vemos entonces hoy esta respuesta y cómo las mismas lo cambian todo para el siguiente bull run de Bitcoin en 3 puntos. Gracias a las demandas de la SEC, ahora mejor a Gensler entendemos. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Así es la verdad, maestro. Gracias a las recientes demandas, ahora tenemos más claridad sobre la naturaleza de la personalidad de Gensler y por lo tanto podremos hacer proyecciones más precisas sobre el futuro cripto con base en los fenómenos legales que ocurrirán este 2023. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Yo creía que Gensler tenía un problema personal contra las criptomonedas. Esa es una narrativa que muchos compramos, es decir, una explicación simplista y fácil de viralizar. Pero ahora, y gracias a los eventos regulatorios recientes, la verdad parece ser más compleja, más interesante y curiosamente más pro cripto de lo que habíamos calculado. Revisemos entonces cómo esto lo cambia todo para el siguiente bull run de Bitcoin en 3 puntos. Punto número 1. ¿Por qué la SEC no tiene reglas cripto claras? Antes de contestar esta pregunta es importante hacer énfasis en 3 cosas. Primero, la Securities and Exchange Commission no tiene ningún problema ni con Bitcoin ni con Ethereum como activos. Su problema es con las criptomonedas que considera securities o valores y con los exchanges que las operan. Segundo, si hablamos tanto de Estados Unidos es por su relevancia bursátil. Así es, maestro. Nos guste o no, e independientemente de su población o el tamaño de su Producto Interno Bruto, Estados Unidos es el país con el mercado bursátil más capitalizado de todos, 40 billones de dólares o 4 veces más que el segundo lugar, China. En otras palabras, Estados Unidos es el país con más dinero disponible potencialmente para ser invertido en criptomonedas del mundo. Y tercero, hoy nos vamos a enfocar más en el caso de la SEC contra Coinbase, dado que se focaliza en el argumento de la SEC donde esta afirma que los exchanges cripto operan valores o securities sin haber hecho el registro correspondiente y sin cumplir con los requisitos legales correspondientes. La objeción entonces de plataformas como Coinbase es que la SEC no tiene reglas claras y solo demanda y acusa a los exchanges más grandes sin explicar por qué. Paul Grewal, consejero general de Coinbase, declaró, y citamos: "La solución es una legislación que permita reglas justas y no los litigios que plantea la SEC". A su vez, Brian Armstrong, CEO de Coinbase, declaró: "En lugar de publicar reglas claras, la SEC ha adoptado un enfoque basado en demandas que perjudican a Estados Unidos". Pero la SEC no es quien se encarga de crear las reglas o de hacerlas más claras, no. Totalmente, maestro. La SEC no es responsable de crear las leyes, eso es responsabilidad del Congreso. Y además, las nuevas reglas o leyes que pueda aprobar el Congreso se formulan justamente a partir de litigios, demandas y juicios, lo que en inglés se conoce como case law o common law y en español como jurisprudencia. En resumidas cuentas, no es que la SEC no sea clara con sus reglas, más bien hoy no hay reglas y para crear dichas reglas en el Congreso se necesita el precedente o deliberación en la Corte de los casos legales de la SEC contra Binance y contra Coinbase. Puesto en otras palabras, la Securities and Exchange Commission es en realidad la que más está aceitando el engranaje hacia una legislación cripto que dé pie a un marco regulatorio más claro. De ahí que podamos concluir hoy que al final la SEC no es tan anticripto como antes pensábamos. Simplemente el contexto jurídico en Estados Unidos, es decir, su jurisprudencia o common law, implica que primero haya un litigio y un juicio para después formular las leyes. Ok, pero ¿qué es lo que va a quedar claro cuando concluyan estos juicios?
beneficios. Punto número 2. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué se definirá en la corte? He estado en el sector financiero desde hace 4 décadas y nunca había visto tanto incumplimiento de la ley y tanto hype o exageración disfrazado de realidad como en el sector cripto, dijo también Gary Gensler en la misma entrevista antes mencionada. Ahora bien, lo que está por definirse durante estos procesos legales a llevarse a cabo en la Corte Federal de Manhattan es si criptomonedas como Solana, Cardano y Polygon, entre otras mencionadas por la SEC y potencialmente muchas otras no mencionadas por la SEC, son valores o no. Sí son valores. Los crypto exchanges operando durante años. Un negocio ilegal han estado, sí. Exacto. Si estas criptomonedas sí son valores, entonces, y para poder operar con ellas, los exchanges tuvieron que haberlas registrado antes y haber cumplido con algunos requisitos previamente. Requisitos que según la SEC le darían más transparencia al sector y más protección a los inversionistas que pudieron haber evitado debacles como la de FTX. Es aquí donde entra el Howey Test, o una serie de preguntas, curiosamente también resultado de un caso en la Suprema Corte en 1946 con la SEC involucrada, para definir si un activo es un valor o no. Para que un activo sea valor, la respuesta tiene que ser sí en las 4 preguntas. Pregunta número 1. ¿Existe alguna inversión de dinero de por medio? Pregunta 2. ¿La inversión está orientada hacia alguna compañía o empresa? Pregunta 3. ¿Se espera que dicha inversión genere rendimiento o plusvalía? Y pregunta 4. ¿Dependen estos rendimientos del esfuerzo o trabajo de otros? Según la SEC, por lo menos 13 de las criptomonedas operadas por Coinbase tienen una respuesta afirmativa en las 4 preguntas. Mientras tanto, Brian Armstrong afirma que las criptomonedas disponibles en su exchange no son valores, dado que no solo no son una inversión, sino tokens con diferentes usos, y no están orientadas hacia una compañía, sino que son parte de un proyecto descentralizado. Que una criptomoneda puede empezar como valor para convertirse en un commodity. Armstrong también dice, sí. Tal cual, y para comprobar eso usa el ejemplo de Solana, donde inicialmente ciertamente se recaudaron fondos de inversionistas para una compañía, pero eventualmente esta última se convertirá en una entidad descentralizada, objetivo que comparte con muchas otras criptomonedas. Coinbase se apoya en esta noción para afirmar que las criptomonedas disponibles en su exchange no son criptovalores o cryptosecurities, sino criptocommodities o criptomaterias primas. Bueno, con esto me queda claro que las demandas de la SEC son solo el primer paso a la regulación cripto. Sí, totalmente. Dado el common law, a veces también denominado case law, de Estados Unidos, la única manera en la que el Congreso puede definir leyes en casos tan complejos como este o en industrias tan nuevas como la cripto es a través del precedente de las decisiones en la Corte. Una vez que nos queda clara la conexión entre las demandas de la SEC y el futuro marco regulatorio cripto en Estados Unidos, podemos darle forma o proyectar con más precisión el próximo bull run de Bitcoin y el resto de las altcoins. Se viene la madre de todas las salsas en las criptas, sí. Punto número 3. La madre de todas las salsas cripto. Si estás ganando todos tus casos, es porque no estás llevando suficientes casos a la corte, dijo alguna vez nada más y nada menos que Gary Gensler. Con este tipo de declaraciones podemos aventurarnos a concluir que ni al gobierno de Estados Unidos ni a sus agencias regulatorias les interesa realmente prohibir el desarrollo, inversión y uso de las criptomonedas. Y menos con la carrera tecnológica que tienen con China. Exacto. Lo que las agencias regulatorias como la SEC quieren es que las operaciones cripto se lleven a cabo por entidades menos propensas a la opacidad y menos propensas al abuso, no sin antes haber la jurisprudencia definido las reglas o leyes. Stefan Oulet, CEO de FRNT Financial, dijo sobre estos procesos legales y citamos: "Consideramos que no es ninguna coincidencia que la SEC demandara a Coinbase y Binance en la misma semana en la que se aprobó la inversión de futuros de Bitcoin con margen de la Bolsa de Derivados de Chicago. Aprobación por la Comisión de Trading de Futuros de Commodities otorgada, sí". Seguimos con la cita de Oulet. Esta es la misma estrategia que se utilizó en las apuestas en línea no registradas cuando Estados Unidos decidió crear una industria regulada: atacar a las entidades no registradas o las menos registradas, al mismo tiempo que se permite operar a compañías con las que las agencias reguladoras se sienten más cómodas y que funcionan bajo un estricto conjunto de reglas. Pero con estas futuras regulaciones ya no vamos a poder especular con los ciclos ni generar 50 o 100x de rendimiento como antes. Para nada. Estas regulaciones no son anti-especulación, es decir, no tienen nada en contra de la inversión en activos de alto riesgo, que son los que potencialmente más pueden generar rendimientos como las altcoins de baja capitalización. La SEC no tiene ningún problema, por ejemplo, con las tan demonizadas y arriesgadas penny stocks que tanto promovía Jordan Belfort, también conocido como el Lobo de Wall Street.
ni con los ETFs inversos apalancados al triple, así como la CFTC, como bien decía el maestro, tampoco tiene problemas con la inversión con margen de contratos futuros de Bitcoin e Ether. No. El problema de estas agencias reguladoras es con la malversación de fondos que vimos con FTX y la manipulación de mercados o wash trading que según la SEC vimos con Binance US. Si Cardano, por ejemplo, resulta después del juicio ser un criptovalor, la SEC se encargará de ella y de los exchanges que lo operen. Si por el contrario resulta ser un cripto commodity, entonces será la CFTC o Comisión de Trading de Futuros de Commodities la que aplique la ley en su trading. En realidad, todas estas regulaciones harán de criptos con ganancias de 100x un fenómeno aún más factible, sí. Totalmente, y por dos razones. Número uno, como lo discutimos en el video anterior, la consecuencia natural de regular al sector cripto en Estados Unidos será la entrada de instituciones financieras tradicionales al sector. Y si instituciones financieras tradicionales entran al sector cripto para facilitar servicios de custodia y trading de criptomonedas, entonces inversionistas individuales e institucionales que por ley o por desconfianza de exchanges cripto antes no invertían en Bitcoin o altcoins, ahora lo harán, y lo harán en masa. No es lo mismo, abuelito, métele al Bitcoin en Binance que, abuelito, métele al Bitcoin en la sucursal de tu banco de confianza. Exactamente. Y número dos, por el rebalanceo en portafolios internacional que a su vez generará un sentimiento risk on. Es decir, supongamos que la inversión en Bitcoin, Ethereum y otras altcoins muy capitalizadas como Cardano y Solana se regulariza por completo en Estados Unidos. Inversionistas conservadores individuales e institucionales asignarán entonces cierto porcentaje de su capital que antes tenían en cualquier otro activo a estas criptomonedas, lo que provocará un aumento en su precio y que dejen de ser posteriormente tan atractivas en precio como cuando inicialmente se regularizaron. Esto resultará en un incentivo más fuerte para invertir en altcoins que todavía sí sean atractivas y todavía tengan potencial, las altcoins de baja capitalización. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en junio, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.